Hola chicos, buenas tardes, espero estén bien. Debido a que estamos en semana de parciales y es un poco o es muy difícil organizar un encuentro para seguir el fortalecimiento del módulo de inglés en cuanto a la prueba de saber, me gustaría, bueno, he llegado a un acuerdo con el director de sus programas y aprobaron la idea de que realizara esta sesión de manera sincrónica. Ustedes únicamente tienen que ver este video para que entiendan y refuercen su competencia semántica entre la lengua extranjera. Entonces, este es básicamente el tema del día de hoy. La semántica se centra, claro que sí, dentro de la evaluación o de la prueba de saber, puesto que evalúa el contexto y significado de palabras. Entonces, para quienes como les decía, para quienes conocen el significado de semántica, va a ser un poquito más fácil correlacionar los ejercicios que vamos a plantear. Pero para quienes desconocen el significado de semántica, he planteado una estrategia que les llevará a ustedes a la comprensión total del término. Entonces es súper importante presentar el significado o a qué difiere la semántica. Entonces, se denomina como semántica a la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. Es decir, la semántica básicamente tiene que ver con el significado de las palabras que hablamos y escribimos, ¿sí? Para una mejor comprensión de la semántica, he propuesto la elaboración o el desarrollo de este cuadro que tiene 7 statements o 7 frases. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí se evidencia totalmente el uso de la semántica, puesto que en la columna izquierda encontramos 7 frases que tienen que ver con el significado de un determinado concepto. Entonces, como el documento está en lengua materna, es decir, español, vamos a interactuar con un conocimiento o con el conocimiento del contexto de nuestra lengua. Entonces empecemos. Completa las siguientes frases. En la primera frase tenemos Europa es un. Entonces inmediatamente a nuestra mente llegan bastantes ideas. Y una de ellas, si no me equivoco, es continente, ¿sí? Europa es un continente. Seguimos con la segunda. La hermana de mi tío es mi. Tenemos varias opciones. La más acertada es mi mamá, ¿sí? Sin embargo, la otra opción que tenemos puede ser mi tía. ¿Por qué? Porque si su tío es hijo único en cuanto a varón, entonces pues, y tiene los demás siblings o los demás hermanos que este tiene son mujeres, pueden ser tía. Pero en este caso, pues la más acertada y la que pues llega más rápido a nuestra mente en cuanto al contexto es mamá. Seguimos, ya la había mostrado. El primer día de la semana es lunes, independientemente del contexto de la lengua, japonés, mandarín, chino, portugués, lo que sea. En cualquier rincón del mundo, el primer día de la semana es el lunes. ¿Listo? Seguimos. Los plátanos son de color verde. Bien. Seguimos. Cuando hay tormentas podemos escuchar truenos. ¿Sí? Para ver mejor me pongo unos lentes o gafas. Y finalizamos con el fémur se encuentra en la pierna. Entonces, lo que quería aquí reforzar o recordarles a ustedes para que relacionen y tengan mejor claro el concepto de semántica, tiene que ver con el uso correcto de las palabras, ¿sí? Entonces les voy a hacer un ejemplo en el cual la semántica falla. Por ejemplo, en el primer enunciado, Europa es un. Si tuviésemos 3 opciones de elegir y las cuales fueran, Europa es un país, región y continente. El uso correcto
dependiendo del contexto de la oración que se da, claramente es continente, porque nosotros no podemos alterar el significado de la frase, ¿sí? No podemos decir que Europa es una región o que Europa es un país, ¿sí? Entonces a eso refiere la semántica. Bien, ahora para entrar en materia les voy a presentar el vocabulario antes de presentar la actividad o la parte número 1 del módulo de inglés del día de hoy. Entonces encontramos un vocabulario basado en deportes. ¿Qué quise ilustrar para que se comprendan mejor las palabras desconocidas para quienes pues no tienen contacto directo con el idioma y desconocen el vocabulario? Entonces ilustré por cada término su significado a través de los elementos de cada deporte, es decir, balones, pelotas, lo que sea, y además agregué los jugadores o figuras conocidas dependiendo de cada deporte. Entonces empezamos con béisbol, que es un deporte súper famoso en New York, que se utiliza claramente una pelota, que es un deporte en el que se enfrentan dos equipos, no es un deporte extremo, y además uno de sus deportistas icónicos es Ted Williams, ¿ok? Seguimos. Básquetbol. También es un deporte en el cual se enfrentan dos equipos, en la mayoría de los casos de 5 integrantes por equipo, y el participante o el jugador más prestigioso que tenemos en esta categoría es Kobe Bryant, ¿sí? Seguimos. Fútbol. Tenemos a Cristiano Ronaldo. Podemos decir que es un deporte agresivo, puesto que los jugadores se enfrentan en un campo, que es el estadio, y todos juegan bajo presión y buscan la adquisición de puntos. Quien tenga mayor número de goles, en este caso que son los puntos, pues se lleva la victoria. Seguimos con bike riding. Básicamente el bike riding en español traduce a ciclismo. ¿Y qué es lo que busca el ciclismo? Pues es una competencia individual, en algunos casos, de varios competidores que utilizan claramente un elemento fundamental, que en este caso es la bicicleta. Y encontramos a Nairo Quintana en el bike riding o en las competencias de ciclismo. Seguimos con el table tennis, que en español pues es el ping pong. ¿Qué elementos encontramos dentro del ping pong? Las raquetas, las pelotas, y encontramos que es un deporte individual, puesto que se enfrentan dos individuos de equipos diferentes y también buscan un objetivo en común, que es realizar puntos. Quien tenga más puntos gana. Y encontramos a uno de los jugadores más famosos a nivel internacional del ping pong, que es Liu Wolian. Bien, encontramos dancing, que en español ustedes ya previamente conocen este término, que es bailar o danza. Quise pues mencionar a Andrea Baldiri porque yo sé que es una influenciadora que la mayoría o todos conocemos, pues lo que es una creadora de contenido digital, y pues que también su profesión refiere a bailarina. Entonces, ¿qué busca el dancing? Básicamente distraer a las personas, relajar su cuerpo al ritmo de la música. ¿Qué elementos encontramos dentro del dancing? Música, y además podemos también otorgarle a esta actividad trajes o prendas relacionadas al tipo de música que los participantes interpreten. Seguidamente tenemos skiing, que es un deporte extremo, en español traduce a esquiar. ¿Qué elementos se utilizan para desarrollar esta actividad o este deporte? Pues lo más importante son montañas, y claramente el clima juega un papel importante en el deporte extremo de esquiar. Además también pues podemos resaltar los patines
o los elementos que ellos utilizan y la ropa adecuada para estos climas de tan bajas temperaturas. Y tenemos a Jean-Claude Killy y finalmente swimming, que es una competencia que pues la mayoría de las veces nosotros como televidentes podemos apreciar a través de los Juegos Olímpicos, donde se enfrentan varios participantes provenientes de todo el mundo, y pues aquí se pueden apreciar sus habilidades físicas en cuanto a movimientos y técnicas de natación. Y tenemos a Michael Phelps. ¿Listo? Entonces espero que el vocabulario antes mencionado, que acabé de explicar, se haya comprendido en su totalidad, puesto que ahora vamos a desarrollar la primera aplicación o la primera parte de la prueba saber. Porque quise poner en detalle el vocabulario anterior, puesto que hacen referencia a las opciones de respuesta. Y recuerden que tenemos única respuesta en esta parte. ¿Qué características encontramos en esta parte del módulo? Que siempre, casi siempre, se encuentran más opciones de respuesta que preguntas. Entonces hay que ser súper específicos. Ahora les quiero enseñar una estrategia que ustedes pueden implementar para elegir la respuesta correcta. Entonces, en la columna izquierda encontramos 5 enunciados. En la columna derecha, como siempre, encontramos las opciones de respuesta. Vamos a leer uno a uno los enunciados y vamos a detectar o a identificar palabras claves que nos relacionen con alguna opción de respuesta. De esta manera es muchísimo más fácil descartar y evitar confundirnos. Entonces, let's start with the first statement. People who play this are usually very tall. Entonces, identificamos que aquí encontramos un estereotipo. ¿Por qué? Porque encontramos el adjetivo tall, ¿sí? ¿Qué significa alto? Entonces, ¿qué estereotipo de persona encontramos? Que las personas que practican este deporte son altos. Entonces, desde nuestra concepción y desde nuestro contexto como personas inmersos en una sociedad, claramente sabemos que quienes practican el baloncesto son personas altas. Entonces encontramos la opción B como respuesta correcta. Seguimos. To play this, you hit the ball and run. Tenemos dos opciones de respuestas y identificamos las keywords, que son ball and run, que significan bola, pelota, y run, que es una acción, que es correr. En la opción A, que es béisbol, y en la opción E, que es fútbol, encontramos básicamente estas dos keywords. Los jugadores hacen uso de una pelota y al mismo tiempo están corriendo. Pero recordemos y seamos un poquito más críticos. En el béisbol, nosotros, o bueno, quien practica ese deporte, básicamente esa es su función: golpear la pelota y salir corriendo. En comparación, o por lo contrario del fútbol, que los jugadores sí golpean claramente las pelotas y corren. Pero ellos no solo las golpean, sino que quien tiene quien tiene la habilidad de controlar el balón va a mantener su posición, va a tratar de esquivar a sus oponentes y va a tratar de anotar un gol. Entonces esa es la diferencia. Third one. People do this on mountains with snow. ¿Cuáles son las keywords aquí? Mountains and snow, montañas y nieve. Y el único deporte extremo que identificamos dentro de las opciones de respuesta es skiing, o sea, esquiar. La opción F es la correcta. Número 4. You can only do this in the water. Keywords en este statement, en esta frase, es water. ¿Cuál es el único deporte que tú puedes practicar dentro del agua? Claramente, opción G, swimming. Llegamos a la última frase. People do this at parties or in a disco. ¿Qué actividad se puede realizar en una discoteca o en una fiesta? Por descarte podemos decir
que el ciclismo no es. Y que el tenis de mesa tampoco. Entonces, la opción correcta es la D, dancing. Espero que hayan captado la metodología de descartar opciones incorrectas de respuesta al identificar las keywords que nos ofrecen las frases propuestas. Ahora seguimos con otra actividad que pues también la encontramos claramente en la parte número 2 de la prueba Saber Pro. Sin embargo, yo me tomé el tiempo de categorizar, como estamos hablando de semántica, entonces me tomé el tiempo de categorizar las opciones de respuesta que nos ofrecen el texto o la actividad siguiente. ¿Para qué? Para que ustedes identifiquen el uso y sepan qué opción de respuesta es la correcta. Entonces, ¿qué fue lo que categoricé? Cada opción de respuesta refiere a un tipo diferente de uso gramatical. Y a eso refiere la semántica, al uso correcto o a la definición correcta para hacer para ejecutar bien una oración y así que y de esta manera que esta oración tenga sentido lógico. Entonces encontramos preposiciones de tiempo. Si ustedes no sabían, las preposiciones de tiempo nos proveen información referente al tiempo en el que una acción es desarrollada, como lo dice aquí en el enunciado. Words, prepositions are words that provide data on the time in which an action takes place. Entonces, ¿qué opciones de respuesta o qué preposiciones de tiempo se incluyen dentro del cuestionario? Tenemos before, que en español refiere a antes. Entonces, un ejemplo claro de before could be, puede ser, before take a shower, I brush my teeth. Yes. Antes de tomar un baño, me lavo los dientes. ¿Sí? Determinamos una acción que se realiza antes que otra. Tenemos también la opción now, que significa en español ahora. Y un ejemplo para entender mejor el ahora puede ser I would like you to pay attention. Perdón. Para la ejemplificación de esta preposición podría ser I would like that right now you to pay attention to this class. Me gustaría que ahora mismo prestaras atención a esta clase. Seguimos con then. Then también es una preposición de tiempo que significa luego o después. Entonces tenemos I usually take a shower, then I get dressed. Entonces, normalmente me tomo un baño y después me visto para salir. ¿Sí? Ahora tenemos still. Still en español refiere a aún o todavía. ¿Y qué significa still desde la competencia lingüística? Se refiere a que una acción no ha terminado y que aún está vigente. Por ejemplo, Are you still at home? ¿Estás aún en casa? Esta pregunta claramente denota que alguien quiere saber si la acción de estar en casa aún está vigente. Seguimos con until, que significa hasta o hasta que. Y nos permite señalar con precisión el momento máximo en que una acción se puede producir o empezar a producirse. Entonces define un límite de tiempo. Y tenemos, por ejemplo, para evidenciar el uso de until, I go to the gym at 6 a.m. until 8 o'clock a.m. En español, voy al gimnasio de 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Luego tenemos after, que significa lo mismo que then. Ambos tienen el mismo significado lingüístico, después y luego. Entonces, un ejemplo para after puede ser I wake up
at 6 a.m. o'clock after I take a shower. Me despierto a las 6 de la mañana y después me tomo un baño. Y finalmente tenemos since, que significa desde. Yo creo que ustedes en varios letreros han podido apreciar la utilización o el empleo de esta palabra cada que se refieren a la fecha en la que nace un producto, la fecha en la que nace una empresa, la fecha en la que nace un emprendimiento. Por ejemplo, en algunos envases de licores viene la fecha en la cual la empresa empieza a elaborar el producto o desde que la empresa nace. Entonces, since 1985, por ejemplo, desde 1985, ¿sí? Ahora tenemos la columna de verbos. Esta columna es mucho más fácil de interpretar. ¿Qué es un verbo? Los verbos expresan acciones, movimientos y existencias. Bien, un verbo en español, como lo suelen explicar las profesoras de lengua castellana, refieren a la acción que desarrolla un sujeto. Bien, entonces, dentro de la columna de verbos encontramos developed and developing. ¿Qué refiere la significación del verbo? Desarrollar. Solamente que se datan en 3 tiempos. En el tiempo infinitivo, que sería el develop, o sea, desarrollar. Developed, en pasado, que podría ser desarrolló, que alguien desarrolló una acción. El developing, que encontramos el verbo con la terminación ing, que refiere al gerundio del verbo. Es decir, que la acción está pasando en un tiempo determinado. Pero ojo y recuerden que si la opción que ustedes van a señalar en cuanto sea un verbo que tiene el ing, antes de ese verbo se tiene que evidenciar el uso correcto del verbo to be, independientemente si es plural o singular. Es decir, si encontramos el is, el are o el am, las formas del verbo to be. Luego encontramos 3 verbos conjugados en pasado. El verbo were refiere al verbo to be en pasado y podría significar no habían, no estuvieron. El didn't refiere al verbo do, que en su forma infinitiva refiere a hacer, pero en este caso se está negando, entonces no hicieron o no se hizo algo. Y el hadn't es la forma del verbo have, que en infinitivo es tener, pero en este caso está en pasado y se niega. Entonces, como no tuvieron, podría ser una traducción literal. Y luego encontramos los relative pronouns, que son palabras que refieren o se refieren a algo que fue antes mencionado, pero se utilizan para evadir esa repetición. Dentro de los diferentes relative pronouns tenemos how. Chicos, yo estos relative pronouns se los expliqué en la primera sesión de clase, pero pues aquí vamos a profundizar un poquito más. Entonces, encontramos how, que significa cómo. Entonces, hace referencia a la forma en la que una situación, un hecho, un movimiento se desarrolló. Y luego encontramos when, que refiere a la fecha específica en la que un suceso se da. Luego encontramos which, que refiere básicamente a un objeto. Which refiere a un objeto y who refiere a una persona. Y finalmente encontramos where, que refiere a un lugar y traduce dónde. ¿Listo? Ahora bien, que ya se comprendió la significación de cada uno de los verbos y la categorización, que si es una proposición, si es un verbo o si es un pronombre relativo, vamos a pasar a la actividad. Tenemos una lectura
¿Que es comprensible? Claro que sí, porque es nivel A2. Entonces, a medida que vayamos desarrollando la exposición, el nivel de exigencia de la lengua extranjera va a ir subiendo. Si podemos apreciar en el cuadro que está en la parte inferior derecha, están todas las opciones de respuestas que yo antes mencioné dentro del cuadro, donde dice la categorización semántica de cada término. Y el cuadro que está en la parte superior derecha, está la lectura y encontramos encontramos seis preguntas en las cuales tenemos opción de respuesta múltiple con única respuesta. Entonces, empecemos. El número 0 es un ejemplo, ustedes ya lo saben. Entonces, empezamos. Entonces, tenemos la lectura de Superman y encontramos la opción 0, que como de costumbre es un simple ejemplo. Kal-El is the last Kryptonian. Jor-El, Kal-El's father, sent the spaceship to Earth. Ahora atentos que si vamos a empezar el desarrollo de la actividad. Jonathan and Martha Kent found the baby. 3 opciones de respuesta. Before, now and then. Entonces, leamos la estrofita. Sí, leamos la estrofa correcta para encontrarle sentido. Jonathan and Martha Kent found the baby. They brought him to their farm in Smallville. Jonathan y Martha Kent encontraron al bebé. Ellos lo llevaron a su granja en Smallville. Tenemos before, now and then. Si se considera el contexto de la historia, podemos decir con claridad que la respuesta correcta es A. ¿Cómo sonaría la traducción en español? Jonathan and Martha Kent found the baby before they brought him to their farm. ¿Por qué elegimos la opción correcta, que es la cual es before, o sea, antes de llevarlo? Se lo encontraron antes de llevarlo a la granja. Bueno, a la granja de ellos. Seguimos. The Kents called him Clark and loved him as their son. Lo amaban como si fuera su propio hijo. Opción 12. Tenemos still, how and when. Y empezamos a leer. Clark was older. Clark estaba mayor en cuanto a su edad, entonces era un adulto. Entonces la opción correcta claramente es when, porque nos estamos refiriendo al tiempo o a una fecha, pero en este caso no específica, de que el personaje estaba en la mayoría de su edad. Bien, entonces, when Clark was older, his Kryptonian body began to developed or developing. Descartamos la opción C porque no estamos haciendo uso ni de un verbo to be que preceda de la forma del verbo to be que preceda al verbo. Entonces la opción C se va. Seguimos analizando. Su cuerpo empezó a... Miren la cascarita o bueno, la señal que el texto nos da para elegir la opción correcta. Están utilizando un to. Esta preposición o partícula nos permite identificar o nos permite saber que después del to va un verbo en infinitivo. Entonces la opción correcta es la A. Su cuerpo empezó a desarrollar superhuman abilities, superpoderes o super habilidades humanas. 14. Tenemos opción until, after and since. ¿Qué dice la opción 14?
telling his childhood friend Lana Lack where he really comes from. ¿Cuál podemos anotar? Until, after, and since. Pero la opción correcta claramente refiere a la opción C. Escuchemos el sentido de la lectura en español. Después de contarle a su amiga de infancia de dónde él venía o de dónde él provenía, Clark left Smallville and studied at the Metropolis University. Se están presentando dos acciones y ustedes pueden identificar. El chico primero le cuenta a su amiga de infancia de dónde proviene y después él viaja a estudiar. Entonces básicamente la preposición la preposición after encaja re bien o encaja muy bien aquí dependiendo de las dos acciones o de las dos circunstancias que se están presentando. Opción número 15. At first, people weren't, didn't, or hadn't know who was helping them. Normalmente, cuando negamos una acción, necesitamos un verbo en particular. En presente simple se utiliza el do o el das. ¿Cómo sabemos que se trata de una negación? Puesto que seguido de la posible respuesta en el espacio número 15 encontramos otro verbo. Y normalmente dos verbos seguidos no pueden ir. O uno va en ing y el otro va precedido de la partícula to, de la preposición, de la partícula to, para que sea gramaticalmente aceptable. Entonces, en este caso, claramente sí estamos hablando del tiempo pasado, pero como les había mencionado, el do y el das refieren a verbos auxiliares, independientemente si se trate de un tiempo pasado. Entonces, la opción B refiere a didn't. At first, people didn't know who was helping them. Al principio, las personas desconocían quién los estaba ayudando. Seguimos la lectura. But Clark decided to do in a public to prevent the accident of the NASA space plan. Later, he and his parents thought of a name. They called him Superman. Sus padres lo llamaron Superman. Later on, tiempo después, Clark got a job at the Daily Planet newspaper. Ojo, Daily Planet newspaper refers to a place. Fue una compañía. O al menos fue un lugar donde él estaba trabajando. Entonces, ¿cuál es la opción correcta utilizando las siguientes palabras? Who, imposible porque who refiere a una persona y en este caso no nos estamos refiriendo a una persona. Which podría ser, pero la opción C es más acertada. ¿Por qué? Porque como les dije, el texto nos menciona dónde trabajó él pues en el lugar en el cual él consiguió trabajo. En este caso es una compañía, es un lugar, por eso la opción C le va súper bien. Escuchen cómo traduce al español. Tiempo después, Clark encuentra un trabajo en la empresa o periódico, medio de comunicación, Daily Planet Newspaper, donde trabajó hasta ahora. ¿Listo? Bueno, chicos, llegamos a la siguiente parte del módulo, que es completar conversaciones. Vamos a volver a recordar el uso de la semántica. Y vale la pena aclarar algo. La semántica no solo se utiliza o es la competencia que le da o que le otorga significado a palabrita por palabrita. No. La semántica también tiene que ver con el sentido que las frases expresan, ¿sí? Por eso
la interacción o la competencia que evalúan aquí en cuanto a las conversaciones va inmersa completamente o directamente en la competencia semántica. ¿Por qué? Porque en X o Y situación, si a ustedes se les pregunta ¿qué les gusta comer? ¿Chocolate con pan o pasteles con avena? Ustedes claramente van a elegir alguna de esas dos opciones o pueden elegir las dos, ¿sí? Porque se refiere a gustos, a preferencias, comida. Ustedes pueden dar también una opción acertada. No, a mí no me gusta esto, a mí me gusta, yo prefiero comer avena con miel. Puede ser, y también es una opción acertada. Lo que no es acertado es que nos respondan, a mí me gusta caminar o a mí me gusta manejar carro. Si me entienden, no hay una conexión, no hay lógica entre las dos propuestas, entre la pregunta y la respuesta. Por eso la competencia semántica en este caso refiere a la opción correcta de respuesta, que la respuesta que se elija le dé sentido a la pregunta que se realizó. Bueno, entonces, como de costumbre, es importantísimo otorgarle un nombre a nuestros personajes, Lucía y José. Entonces, pay attention to Lucia's question. What time does the train arrive at the station? So Jose have 3 options of answer. José tiene 3 opciones de respuesta frente a la pregunta que le hace Lucía. ¿Cuál es la pregunta que hace Lucía? ¿A qué hora llega el tren a la estación? So, let's talk about the 3 options that Joses has. Opción A, in 2 hours, en 2 horas. Opción B, the second one, el segundo. Opción C, rider. Todo bien. Entonces, ¿a qué horas llega el tren? Es inaudito que si ustedes les preguntan ¿a qué horas llega el tren? Ustedes respondan el segundo, ¿cierto? La respuesta está clara. En 2 horas. ¿Tenemos sentido entre la oración, entre la pregunta y la respuesta? Sí hay sentido. Hay un acto de comunicación directo y eso es lo que evalúa la competencia. Que los estudiantes sean capaces de dar respuesta. Una respuesta buena, una respuesta con uso de pragmática y una respuesta con coherencia a lo que se les está preguntando. Entonces vamos a pasar a las demás preguntas. Pero primero les voy a presentar el vocabulario desconocido que refiere las siguientes preguntas, o bueno, las actividades del módulo. Dentro del vocabulario encontramos el término both. ¿Qué traduce both en español? Refiere a la traducción ambos. Cuando se habla de ambos, se hablan de 2 elementos. No importa que los elementos o bien sean similares o bien sean diferentes. No. Si digo ambos, son ambos. Como en este caso, los 2 little babies that you are going to see. Los 2 pequeños bebés que ustedes están apreciando. Tenemos el término turn off, que como lo pueden ver en la ilustración, refiere al acto de apagar algo. ¿Y qué ese algo puede ser? Pues en el siguiente término podemos apreciar lights, que se refieren a luces. Luces como bombillos, como farolas, como esas lucecitas de Navidad. Bueno, todo lo que tenga que ver con luces que reflejen una iluminación, ahí va. Ahora tenemos el adjetivo afraid. ¿Qué significa afraid? Significa tenerle miedo a algo, estar asustado. En este caso, aprecien bien la imagen, nos podemos dar cuenta que la mujer le tiene miedo a las arañas.
¿Listo? Seguimos. Vamos con sick. Otro adjetivo que describe la enfermedad de una persona, independientemente si le duele la cabeza, le duelen los brazos, le duele los ojos, está enfermo. Y terminamos con la expresión of course. ¿Qué significa of course? Significa claro que sí, por supuesto, de acuerdo. Es una expresión que difiere positivismo y agrado, ¿vale? Ahora sí, podemos pasar, una vez que el vocabulario esté bien interpretado, bien entendido por parte de ustedes, pasamos a las preguntas. Tenemos 5 preguntas. Misma metodología. 3 opciones de respuesta y solo una es válida. Entonces, empezamos. Primera pregunta. Do you prefer cats or dogs? Pilas, tenemos 2 elementos, entonces ojo a la opción correcta de respuesta. Respuesta número A, opción A. Both are nice. B. It's not okay. C. All right. Quiero señalar algo. En el inglés no encontramos el uso o no incluimos el número dentro de los adjetivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en español o en francés sí se hace uso del género y del número en cuanto a los adjetivos. Si yo digo, estos 2 lapiceros son hermosos, me hago referencia al género en cuanto a que se le agrega una S al adjetivo hermosos. Estos 2 lapiceros son hermosos. Pero en inglés no lo hacemos así. Si estos 2 lapiceros son hermosos, yo solamente los defino con un adjetivo que podría ser handsome. Handsome es un adjetivo que refiere o que describe la belleza masculina. Pero yo no puedo decir handsome con S. No, porque el inglés no data esto. Entonces, en cuanto íbamos a la respuesta correcta de que do you prefer cats and dogs? ¿Ustedes qué podrían decir? Como opción de respuesta correcta, la opción A. Both, ambos elementos, are nice. Están ok. O son agradables. Pregunta número 7. I forgot to turn the lights off. Se me olvidó apagar las luces. Entonces, 3 opciones de respuesta. Opción A. How about this? ¿Qué tiene que ver? ¿A qué se refiere? ¿Cómo así? Opción B. Are you sure? ¿Estás seguro? Opción C. Do it this way. Hazlo de esta manera. Tienes que hacerlo así. Respuesta correcta. Opción B. I forgot to turn the lights off. ¿Estás seguro que apagaste las luces? Porque olvidé apagarlas. ¿Estás seguro? Vale. Pregunta número 8. I'm afraid my sister is sick. Estoy preocupada, estoy asustada. Mi hermana está enferma. Entonces, tenemos 3 opciones de respuesta. First one. A. Oh, I'm sorry. Lo siento. Opción B. Too late. Demasiado tarde. Opción C. Can I go now? ¿Me puedo ir ahora? Si me preguntan que estoy asustada, que alguien está asustado porque su hermana está enferma, yo no le puedo decir como que me voy ahora. No, ¿verdad? La opción correcta es la opción número 1, o sea, la opción número A. I'm sorry. Lo siento. Por un acto de cortesía, pues al menos la persona puede expresar este sentimiento de empatía. Pregunta número 9. Let's go to the park next week. Vamos al parque la próxima semana. ¿Qué podríamos responder? Opción A. As soon as possible. Tan pronto como sea posible. No tiene no pierde tanto el sentido, pero vamos a analizar las demás. I hope it is. Espero lo sea. Opción C.
Great idea. Great idea es la opción correcta, porque se está proponiendo hacer un plan, se está proponiendo desarrollar una actividad de tiempo libre como es ir al parque. Y alguien le puede responder que sí. En lugar de decirle sí, vamos, let's go, se le puede persuadir al interlocutor como buena idea. Y llegamos a la última frase, último statement, pregunta. Can I talk to you for a minute? Opción de respuesta A, be careful, ten cuidado. Opción B, of course, claro, me suena. Opción C, just one, solo uno. Si en la relación entre la pregunta y la respuesta, ¿puedo hablar contigo un minuto? Solo uno. Se impone un estado de ánimo. Y claro que sí, la respuesta correcta es la C. Ahora, nuevamente presento una tabla de categorización semántica donde agrupé todas las opciones de respuesta, es decir, el vocabulario, para que ustedes se den cuenta o conozcan a qué elemento lingüístico corresponde cada una. Entonces, vemos que dentro de este cuadro de categorías encontramos verbos, pronombres de objeto, marcadores discursivos, distributivos y preposiciones. Como lo mencioné al principio, un verbo refiere a una acción y encontramos tres verbos. El verbo do en su forma presente simple para tanto personas del singular como plural. Y por último, el verbo do en su forma pasado. ¿Cómo identificamos que el verbo do refiere a personas del singular? Puesto que está en su forma doesn't. Claramente está en negación. Y cuando lo encontramos en forma don't, es porque refiere a aspectos o personas o situaciones o elementos plurales. Ahora nos movemos al verbo worry, que significa preocuparse. El verbo worry lo tenemos también en tres formas. Worry, infinitivo, preocuparse. Worries, en su forma de presente simple, conjugado a una tercera persona del singular, perdón. ¿Por qué? Porque se le agregó IES. Se le cambió la terminación del verbo que era Y y se le agregó IES, que es básicamente la raíz, la terminación para las personas del singular, las cuales son she, he and it. Ella, él, objeto, animal o cosa. Y luego encontramos worry. Como lo mencioné anteriormente, es un verbo que data utilizando su terminación ing, o sea que se espera que si esa es la respuesta correcta, antes el verbo to be en sus diferentes formas, are, is, and am, debe estar antes. Y luego finalmente encontramos el verbo believe. ¿Qué significa believe? Creer. Encontramos believe en su forma encontramos believe en su forma pasada, believes en su forma de presente simple y believe en su forma infinitiva. ¿Listo? Ahora encontramos pronombres de objeto. ¿Qué son los pronombres de objeto directo o indirecto? Son palabras o son partículas que sustituyen objetos directos en una oración. Voy a darles un ejemplo para que ustedes comprendan mejor a qué hace referencia un pronombre objeto directo. En inglés, tanto como en español, no se pueden utilizar los mismos sujetos al inicio y en la mitad de las oraciones si se nos vamos a referir a los mismos. Es decir, por ejemplo, en español, ellos me dan dinero cada semana. They
give me money every week. Ese give me traduce me dan. Pero yo no puedo escribir they give I money. No, eso está gramaticalmente fuera de contexto. Entonces, los pronombres de objeto refieren en este caso que vamos a hacer uso de una lectura a you, que es el mismo objeto, el mismo pronombre de objeto para tú y para usted. El pronombre objeto her, que refiere a ella, y them, que refiere a they, o sea, a ellos. Tengo un objeto para ellos y para ella. Escúchenlo bien. I teach English to her. Le enseño inglés a ella. Y tell the truth to them. Cuéntale la verdad a ellos. Si se dan cuenta, los pronombres objetos no van al principio de una oración. Casi siempre se encuentran al final y refieren directamente a pronombres, independientemente el género o el número, puesto que hay un pronombre objeto para cada sustantivo. Seguimos. Marcadores discursivos. ¿Qué es un marcador discursivo? Son básicamente conectores argumentativos que logran unir ideas dando sentido lógico a las frases. En inglés también se les dice linking words. Para conectar varias ideas sin que se pierda la congruencia de las mismas, se utilizan marcadores discursivos. Estos se clasifican se clasifican en el orden, se clasifican desde orden, ejemplificación, contraste, pero en ese caso no podemos alargarnos mucho. Entonces, dentro de estos marcadores discursivos hoy encontramos however, que significa sin embargo, y se utiliza normalmente para contraponer dos ideas que son son opuestas, son ideas opuestas. Por ejemplo, una idea negativa y otra positiva. Les voy a dar un ejemplo. Me gustan las películas de horror. Sin embargo, siento miedo cuando las miro. So, I like horror movies. However, I feel afraid when I watch them. ¿Sí ven? Se contraponen dos oraciones. La primera, que me gusta algo. Sin embargo, no me gusta del todo, o sin embargo hay una repercusión porque siento miedo. Tenemos seguidamente almost, que significa casi, y un ejemplo de esto podría ser my son, o sea mi hijo, is almost 6 years old. Mi hijo tiene casi 6 años de edad. Recuerden que cuando queremos expresar la edad en inglés no utilizamos como en el español el verbo have o el verbo tener. No, en inglés lo expresamos a partir de del verbo to be. En este caso is para niño. Para una persona que refiere al singular. My son is almost 6 years old. Seguimos con indeed, ¿sí? Indeed, sí. ¿Qué significa? De hecho. Entonces, un ejemplo para que ustedes comprendan mejor el significado puede ser this offer is indeed a great opportunity. Esta oferta es, de hecho, una gran oportunidad, una excelente oportunidad. Seguimos con but. Quiero hacer una correlación que existe entre however y but, porque ambos significan lo mismo, significan sin embargo, pero el however es un poquito más highlight o un poquito más polite, quien utiliza el however es porque quiere crear una producción escrita u oral más profesional, más académica, y el but es de uso cotidiano. Entonces tenemos my son doesn't want a fish as a pet, but a dog. Entonces mi hijo no quiere un pez como mascota, sino un
pero él quiere un perro. Tenemos or, que en español traduce a o u. ¿Y cuándo se utiliza este marcador discursivo? Cuando estamos dando o cuando estamos expresando varias opciones de algún grupo de cosas o de algo. Por ejemplo, para mejor entendimiento, I like vanilla ice cream, or strawberry. Me gusta el helado de vainilla o de fresa. ¿Sí? Tenemos dos opciones en cuanto al sabor de helado, vainilla y fresa. Entonces, or es para comparar no exactamente comparar, sino para dar opciones de ideas. Y finalmente tenemos el marcador so, que básicamente en este sentido, en cuanto a al desarrollo de la actividad, lo tenemos como un adjetivo, puesto que denota la traducción tanto demasiado como tan. Entonces tenemos un ejemplo para ilustrar su uso. We are all so excited about the trip. Que en español diría, estamos todos tan emocionados por el viaje. Y ahora tenemos distributes, que son palabras que determinan cómo se divide o se reparte un grupo de los miembros de un grupo. Entonces tenemos either, que pues traduce cualquiera. Both, ya se los expliqué, hace referencia a dos elementos, es decir, ambos. En each, que refiere a cada o cada uno. Yo creo que en algún momento de sus vidas ustedes han escuchado el término each one. Esto refiere cada uno. Y ahora tenemos el uso también de preposiciones. Entonces, en primer lugar encontramos among, que significa entre. Este entre lo vamos a utilizar en la siguiente oración para que ustedes comprendan su utilización. She only ever felt comfortable when she was among her friends. Entonces, ella únicamente se siente cómoda cuando está entre sus amigos, ¿sí? En este caso estamos indicando que ella pertenece ¿a quién? A su grupo de amigos. Tenemos también against, que traduce contra, estar en contra de alguien, pelear contra alguien. Y tenemos from. Esta preposición difiere el significado de, y la mayoría de las veces cuando se utiliza esta preposición, el siguiente verbo debería ir en ing, y también from difiere o hace referencia o alusión a la proveniencia de alguien, ¿sí? De algo, o sea, from refiere a un lugar. Por ejemplo, I'm from Sardinata, vengo de Sardinata. A eso quería hacer alusión. Bueno, una vez interpretados las palabras que están categorizadas según la competencia semántica, vamos a proceder a la actividad. Nuevamente la misma estrategia, un texto el cual necesita ser rellenado dependiendo de las opciones de respuesta. Entonces, es un texto nivel B1, subiendo el nivel de complejidad de la lengua, vamos a interpretarlo. Entonces, Greek and Roman cultures. Empezamos. The Greek culture, together with the Roman one, 3 opciones, have, having and had. Opción correcta, A. Have fascinated humans for centuries. Sadly, many people today doesn't, don't, and didn't. Many people today, descartamos didn't because didn't se refiere al pasado, y con la opción
y con la mención de la palabra today, de una captamos que hablamos de un tiempo presente. People refiere a varias personas, ¿sí? Gente. Entonces, la opción correcta es la opción B. ¿Por qué? Porque ambos verbos sí refieren al presente, pero el doesn't repercute a individuos singulares y el don't repercute a individuos plurales. En este caso, people es plural. Bueno, entonces, sadly, many people today don't know the differences between Greek and Romance. Seguimos. Some people think Romans are an extension of Greeks. Others assume that the two are similar. In fact, the two are very different. Opciones de respuesta. Among, ¿recuerdan? Entre, against, contra, from, de. ¿Cuál podría ser la opción de respuesta correcta? In fact, the two are very different. Opción C, de one another, de uno a otro. And show opposite life values. Muestran valores de vida diferentes. Entonces, opción 13, tenemos either, que significa cualquier, both, ambos, en la C, H. Entonces, Greeks and Romans were great architects. ¿Cuál es la opción correcta? Sí, esta está muy fácil. Es la B. Ambos, tanto griegos como romanos, son arquitectos, son buenos arquitectos. Continuamos. Greeks used to, los griegos solían, 14, worry, preocuparse, worries, preocuparse, pero para presente simple y para singulares. Worrying, opción descartada, porque no estamos apreciando ningún uso del verbo to be que preceda al worrying. Entonces, tenemos la partícula to, que inmediatamente nos lanza a la opción A. ¿Por qué? Porque worry es un verbo que está en infinitivo. Bueno, more about shapes that function. They, 15, believes and believe. Pasado, presente e infinitivo. They, the most important thing was. Que las cosas más importantes eran. Entonces, claramente, ellos creían que las cosas más importantes fueron making beautiful buildings, hacer hermosos edificios. Opción 16, almost, que significa casi, however, sin embargo, indeed, de hecho. Entonces, ellos, the most important, no. Opción de respuesta, Romans were perfect engineers. ¿Cuál podemos elegir aquí? Almost, que significa casi, no. Sin embargo, puede ser. De hecho, entonces, opción B, however, Romans were perfect engineers. For you, her, or them. Claro, estamos hablando de los Romans, entonces la opción correcta es la C. For them, o sea, para ellos, street planning and use have the greatest importance. Seguimos. Greeks admire poets and philosophers. Opción 18. But, or, so. Opción correcta de respuesta, la A.
Bad Romans admire their soldiers who were extremely brave and successful. Se dan cuenta que cuando se conoce correctamente la categorización semántica de cada palabra, o sea, cuando se conoce el significado y su uso, es muchísimo más fácil completar esta actividad. Seguimos. Let's practice. Bueno, chicos, ahora yo les propongo a ustedes que practiquen de manera autónoma, siguiendo este link, la competencia gramatical. En esta parte, ustedes pueden apreciar claramente una variedad de temas gramaticales. Son ejercicios en línea que se corrigen de inmediato. De hecho, les explican qué cosas les están quedando mal, qué cosas les están quedando bien. Y pues considero que hasta este momento los acompaño. Espero hayan entendido completamente la competencia semántica. Espero hayan entendido y comprendido, aprendido todo el vocabulario propuesto dentro de las actividades. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Entonces, bye.